Hola amigos, en este video de la serie de Retoque RAW vamos a empezar con esta foto tomada en formato RAW y después de nuestros retoques en Photoshop y en Lightroom vamos a terminar aquí. Esta foto fue parte de una serie de fotos que tomé hace un par de mañanas con esta cámara. Después de 15 años de usar solo equipo Canon, me compré una OM1 de la compañía OM Sistemas que antes era Olympus. Me atraían dos cosas. Uno, la tecnología que tiene esta cámara y segundo, el tamaño de los lentes. Esta cámara usa un sensor de formato micro 4 tercios con un factor de recorte de 2 y eso resulta en lentes muy compactos. Este lente es el lente 300 f4 que con el factor de recorte de 2 es equivalente a un lente de 600 milímetros f4 en un tamaño muy pequeño y muy ligero. Pude caminar con él colgado de mi hombro entre 3 y 4 horas sin ningún problema. Quiero enseñarles un par de fotos antes de irnos al retoque que vamos a hacer. Bien, aquí estamos en Lightroom. Esta es una foto de un pato americano, silbón americano, tomada con esta cámara. Aquí tenemos esta otra de un pato que se llama jojuyo en algunos países. En Estados Unidos aquí le llaman wood duck, que sería traducido literalmente como pato de madera, pero pato jojuyo. Y la foto que vamos a editar es esta otra. En esta foto que voy a editar para ustedes me atraen tres cosas. Uno, el color amarillo y algo verdoso que tiene el agua, que era el reflejo de los árboles que estaban alrededor de esta laguna. La segunda, la luz que hay en la cabeza del pato. Y la tercera, la pose del pato. Está tomada desde atrás, pero tiene ese ángulo en la cabeza mirándonos hacia atrás que se me hace muy atractivo en esta imagen. Para esta foto necesitamos un plan de ataque. Lo primero es de que, aunque me guste el agua, tenemos muchas distracciones en el agua. Y eso es algo que no podemos corregir muy fácilmente en Lightroom y necesitamos algo más fuerte, algo más poderoso que existe en Photoshop. Y eso va a ser una combinación de la nueva herramienta de quitar y la nueva tecnología de inteligencia artificial generativa que hay en la versión última de Photoshop. Luego quiero trabajar en el agua, realzar ese color amarillo y por último también quiero trabajar en el pato que saque todo el detalle fino que tenemos en el pato, sobre todo en la cabeza. Ese es el plan de ataque. Lo primero que hice es que me fui a Photoshop y como pueden ver en esta foto, aquí empecé y después de Photoshop aquí terminé con la gran mayoría de estas distracciones ya completamente borradas. Vamos a Photoshop y les quiero enseñar lo que hice ahí. Aquí en Photoshop empecé con la imagen que traje de Lightroom y podemos ver todas las distracciones en el agua. Entonces creé una capa nueva y en esa capa nueva usé la herramienta de quitar. Y con algo de paciencia empecé a borrar algunas de las distracciones, las pequeñas y las más grandes, trabajándolos en pedacitos. Y aquí fue donde terminé con la herramienta de quitar. Todavía me molestaba esta parte de aquí. Tenemos este reflejo, yo creo que era un árbol que estaba muy cerca, se ve muy oscuro. Y tratando de usar la herramienta de quitar no me funcionó muy bien en borrar esa zona. Entonces lo que hice fue que creé otra nueva capa y ahora me fui al relleno generativo que está en la última versión de Photoshop. Entonces con el lazo seleccionó esta zona y esto fue el resultado. Me tomó varios intentos, tuve que generar como unas 5 veces, quiere decir que cada vez que generas tienes 3 opciones y fue la opción número 13 la que más me gustó y esta fue el resultado. Entonces esto es sin y con. Se me hace que quedó muy bien. Pero aparte de corregir, trajo estas partes claras a la foto que necesitaba borrar. Entonces combiné todas esas capas en una sola imagen, abrí otra capa y otra vez con la herramienta de quitar, borré esas dos partes que me estaban molestando.
Entonces, esto fue lo que hice en Photoshop. Me tardé como unos 10 minutos, pero me salió creo que muy bien. Y ya quitamos todas esas distracciones del agua. Entonces, regresamos a Lightroom. Ya aquí en Lightroom vamos a editar esta foto. Lo primero que voy a hacer es algunos ajustes básicos. Voy a subir la exposición un poquito, no mucho. Voy a bajar las iluminaciones. Voy a subir las sombras. Creo que a bajar los blancos un poquito, a bajar los negros un poco. Y ahí se me hace que ya quedó bien con esos ajustes. Ahora, para resaltar el amarillo del agua, tenemos varias opciones en Lightroom. Una de ellas es la parte que a veces menos usamos en el área de revelar, que es calibración. Calibración, podemos ajustar los 3 colores primarios y un truco, sobre todo para colores otoñales como amarillos, anaranjados, rojizos, es subir la saturación del primario azul. Porque todos esos colores tienen algo de azul en la mezcla que lo representa. Entonces, si subo la saturación del azul, vean cómo cambia la brillantez de esos tonos amarillos. Al mismo tiempo está saturando un poco el color azul que hay en la espalda del pato. Y eso está bien para mí. Entonces voy a subirlo un poco aquí. Ahora me voy a ir al mezclador de colores. Y en el área de mezclador voy a darle un poquito más de luminancia al color amarillo y un poquito al anaranjado. Voy a saturación y hago lo mismo. Saturo un poquito el amarillo, saturo un poquito más el anaranjado. Entonces, con estos ajustes globales ya tenemos una buena base. Teníamos la foto aquí. Y con estos ajustes globales ya estamos acá. Ya tenemos una buena base. Ahora voy a usar el poder de las máscaras de Lightroom. Me voy a máscaras y voy a seleccionar sujeto y vamos a trabajar en el pato primero. Lo que quiero hacer con esta máscara, hizo muy buen trabajo en seleccionar el pato, es en tono voy a subir la exposición un poquito y le voy a dar solo un poquito de claridad porque quiero que resalte las plumas un poquito más. Eso fue todo lo que hice en esta máscara. Ahora quiero trabajar en la cabeza del pato, que para mí es la parte principal del pato. Entonces voy a crear una nueva máscara y voy a seleccionar objeto. Objeto para mí no es un nombre bueno para este tipo de máscara, pero es una máscara muy versátil. Selecciono objetos y voy a dibujar alrededor de la cabeza del pato. Y vean qué buena selección Lightroom hizo. Seleccionó exactamente la cabeza. Entonces aquí en la cabeza, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a darle todavía un poquito más de exposición, un poquito de contraste. Voy a bajar los blancos un poco. No quiero que la parte de arriba de la cabeza esté quemada. Tal vez las iluminaciones un poquito. Y ahí se me hace que ya tenemos parte de la cabeza seleccionada. Ahora quiero resaltar el detalle, entonces le voy a dar textura y le voy a dar algo de claridad. Lo otro que quiero hacer, y una parte nueva de la máscara con lo nuevo que hizo Lightroom con la última versión, es el color de punto. Entonces dentro de esa máscara selecciono el cuentagotas y me voy a ir al área verde que tiene en la cabeza. Selecciono el verde. Voy a amplificar el rango. Voy a visualizar. Vemos el verde, las pocas áreas verdes que seleccionó. Y ahora lo que quiero en ese verde es, voy a darle más luminancia, que se note más, y le voy a dar algo de saturación también.
Entonces este fue un efecto muy sutil en ese verde que quiero que se vea un poco más. Entonces ya terminamos de trabajar en el pato. Si apago esas dos máscaras, esto es antes de las dos máscaras, esto es con las dos máscaras. Otra cosa que quiero hacer en el pato es la parte esta donde está el ojo está algo oscura. Entonces voy a hacer otra máscara y esta vez con el degradado radial. Voy a poner una elipse aquí donde está el ojo. Y en esa parte que estaba algo oscura, voy a darle un poquito de exposición, contraste. Voy a bajar los negros porque quiero que el ojo en sí todavía está un poco oscuro. Voy a subir las sombras un poquito. Y si apago esta máscara, vemos que le dimos más visibilidad a este ojo del pato. Ahora quiero trabajar en el agua. El agua, me gustan las ondulaciones, las olitas que tiene el agua, y el agua en la parte superior es más suave. Entonces vamos a hacerlo en dos pasos. Lo primero es que vamos a trabajar en el agua de medio hacia abajo. Entonces voy a crear una nueva máscara y en esa máscara voy a seleccionar el fondo. Y en este caso seleccionó todo el agua. Yo no quiero eso, quiero solo el agua de abajo hasta en medio. Entonces con la tecla Alt, cambio aquí a formar intersección. Voy a hacer una intersección con el degradado lineal y voy a hacer un degradado más o menos aquí. Y esta es la máscara que creé. Solo la parte de abajo y esta parte y nada del pato está seleccionado. Aquí lo que quiero hacer es un efecto donde voy a subir la claridad y eso va a hacer resaltar las olas un poquito más, las ondulaciones. Lo voy a dar también un poquito de textura. Entonces este es un efecto algo sutil, pero resalta esa parte del agua un poquito más. Y voy a hacer lo opuesto con la parte superior. Entonces voy a crear una nueva máscara igual, seleccionar fondo, tecla Alt, intersección con degradado lineal y ahora de arriba hacia abajo. Y aquí voy a hacer lo opuesto, voy a bajar la claridad un poco y bajar la textura un poquito. Y otra vez un efecto algo sutil, solo para que esa agua se vea un poquito más suave. Entonces, si apago todas las máscaras, esto era antes sin máscaras y esto es ya con las varias máscaras que hicimos. Entonces voy a apagar la sección de máscaras. Lo otro que quiero hacer ahora es darle una viñeta y tal vez recortar la imagen un poquito. Entonces me voy a ir a recortar y voy a recortarla un poco. Con la tecla L le apagamos las luces a Lightroom y es más fácil evaluar cómo queremos el recorte. Se me hace que algo así quedaría bien. Entonces vamos a darle una viñeta, nos vamos a efectos y una viñeta algo así como menos 10 puntos. No queremos irnos demasiado pesados. Siempre como menos 8 a menos 12 es un buen nivel. Esto es antes de la viñeta y con la viñeta. Y lo último es, vamos a la sección de detalle. Esta foto fue tomada a un ISO 400, entonces tiene muy poco ruido. Voy a magnificarla al 100%. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a darle algo de enfoque. Con la tecla Alt la convierte en gris y es más fácil evaluar el efecto del enfoque. Otra vez, no hay que hacerlo demasiado. Voy a subir el detalle también un poco. Podemos ver el detalle. Y vamos a crear una máscara para que el agua, las zonas que no tienen mucho detalle, no tengan ese enfoque adicional que puede subir el poco ruido que tenemos. Y luego le voy a dar un poquito de quitar ruido de luminancia. Esta foto no necesita mucho.
y aquí tenemos ya la imagen terminada. Entonces empezamos con esta imagen que tenía mucho potencial, pero muchas distracciones. Y después de ir a Photoshop, terminamos con esta foto. Y ya con todos nuestros ajustes, esto fue nuestro retoque final. Creo que esta mancuerna que tenemos entre Lightroom y Photoshop nos da muchísima flexibilidad para nuestros retoques. Pero con todo lo nuevo que hemos tenido en Lightroom en los últimos años, yo cada vez voy menos a Photoshop. Me gustaría que Adobe trajera la herramienta de quitar y la nueva tecnología de inteligencia artificial generativa a Lightroom. ¿Qué les pareció? Por favor, amigos, si les gustan estos videos, no se olviden de suscribir. Aquí los dejo con este video que yo creo que les va a interesar y nos vemos al siguiente.